verás. Mamá, me he parado por dentro. Y teníamos a la escritora aquí, Marina Escalona. ¿Qué tal, Marina? Hola. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Veíamos ahora un vídeo, ¿no?, de cómo se siente un niño narrado por él mismo. Un adolescente narrado por él mismo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con lo que decía en este caso Mario? Absolutamente. Estaba muy atenta siguiendo lo que estaban diciendo. La adolescencia es una de las encrucijadas vitales más fuertes que podemos atravesar en la vida. De repente el cuerpo se cambia, se transforma sin nuestro control, perdemos completamente el control sobre lo que estamos viviendo, no nos reconocemos, necesitamos pertenecer, pero en esa pertenencia podemos perder nuestra identidad también. Claro. O sea, es una primera pérdida interior total. Se pone en riesgo realmente. Como toda crisis, es una enorme oportunidad. Pero claro, tenemos que tener herramientas para atravesarla y para hacer de eso. Y como que hay poca experiencia, pues no hay casi herramientas. Pues, o porque la educación no nos nutre de esas herramientas. Es decir, si vamos a pasar por dificultades emocionales que arrastran nuestros pensamientos y nuestras acciones y no tenemos habilidades para entender cuál es el mensaje o el regalo que hay detrás de ese proceso de dolor o de crisis, pasa, lo perdemos y se queda el daño, pero no hay no hay el tesoro, ¿no?, de ese proceso. Y eso es lo que nos está pasando en la educación. Cada vez crecen más las cifras de niños con problemas de ansiedad, alimentación, depresión. Claro, ha crecido todo eso. Pero es lo único, las cifras crecen cada año. Cada vez las crisis son además en edades más tempranas, en los 12 años. ¿Y por qué puede ser? Puede ser motivo, sí, de la pandemia que se ha vivido, pero puede ser también el tema de las redes sociales. Todo suma. La vida ahora es muy compleja, Elena, de cuando nosotras éramos a lo mejor en un metaverso, ahora. Sí. Están trabajando para hacer metaversos, pero ya están viviendo en un metaverso. Cada vez son más variables las que tienen que manejar. Y es como ruido, 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 presión, presión, pero ¿quién me ayuda a mí a atravesar esto? Y los padres andamos también pues como podemos, hacemos lo mejor que podemos, porque no quiero que este libro sea un peso para los padres de lo estamos haciendo mal, que es donde muchas veces nos situamos, sino todo lo contrario. ¿Cuántas opciones, posibilidades, miradas nuevas tienes para hacer de esa tarea de educar pues una tarea maravillosa, que sea un beneficio... Maravilloso, pero muy difícil. Porque nunca sabes igual de difícil si que lo de maravillosa. estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Pero sobre todo, que sea un espacio de ganancia también personal, porque lo que no tenemos para nosotros, como padres, no lo tenemos para nuestros hijos. No. Si yo no sé cuidar mi motor interior, difícilmente voy a poder enseñarle a mi hijo a que camine desde él, ¿no? Si yo no sé cultivar mi creatividad, mi bienestar emocional, si no sé ser fiable para mí mismo, respetarme, ¿cómo voy a enseñarle a él? Entonces el libro es una oferta de todas esas miradas que me ayuden a ser un adulto más sano. Realmente hacerse adulto es hacerse cargo de la propia felicidad. Fíjate tú, qué cosa más bonita y más compleja, ¿no? Hay adultos que no se han hecho cargo todavía de eso, aunque tengan muchos años, ¿no? Entonces es eso, es un camino a cuántas cosas necesitamos atender en nosotros para hacernos realmente responsables de esa felicidad, de ese estar en el mundo. Pero esa es la teoría y yo, al final, muchos autores venís a presentar libros y tal y habláis de la teoría, pero a mí me gustaría ir a lo práctico. ¿Cómo se hace para que nuestro hijo se haga cargo de su propia felicidad? Pues haciéndonos nosotros. La teoría, a ver, todo lo que yo he puesto en ese libro forma parte de mi experiencia vital. Yo he tenido 3 hijos... En primera persona. En primera persona. Y además lo digo con mucho orgullo. O sea, si yo lo pongo ahí es porque realmente lo he comprobado. Ahora, también digo, compruébalo tú. Míralo tú, a ver qué te vale de todo eso que yo ahí te ofrezco. Pero a mí me regaló la vida, y lo digo así, 3 hijos con dislexia y déficits de atención y todas estas etiquetas que tanto asustan, ¿no? Vale, pues acompañar a mis hijos en ese proceso ha sido un regalo maravilloso, porque me ha hecho abrirme a ver cosas que si no, no hubiera mirado. Había muchísima riqueza. Y eso es lo que hace cada generación nueva. Nos viene a los que ya estamos instalados y nos dice, actualízate. Despierta. Actualízate, despierta. ¿Cuántas definiciones de la vida estás dispuesto a aceptar por amor a mí? Porque solo por amor a mí. Por eso hacemos los hijos por los padres cosas que no haríamos ni por nosotros mismos. Por ese amor que nos rompe y nos dice que miremos en sitios donde nunca miraríamos si no fuera por ellos. ¿Cuál es el momento, perdona Elena, acabo ya, ¿cuándo es el momento con tus 3 hijos en el que tú te das cuenta, por ejemplo, que el motor interior se ha parado
¿cuál es el momento en el que tú le pones gasolina? ¿Decides ponerle la gasolina? Bueno, yo veía que mis hijos tenían muchísimas capacidades, habilidades, sensibilidad que el colegio no atendía, porque no podía atenderlos, porque no estaba mirándoles. Pero yo sí que sabía lo que necesitaban. Entonces fue buscando con ellos el camino que mantuviera todo el rato ese motor encendido, pese a las dificultades del entorno. Claro. Yo digo que tenemos que tener un equilibrio entre el respeto y el rigor. El respeto de mirar a tu hijo para ver qué es lo que necesita, él al margen de las demandas externas, y a la vez también saber que hay un rigor que le va a pedir la vida y también tiene que estar preparado para eso. Los padres nos ponemos siempre por miedo entre los hijos y la vida. Claro. En medio. Les sobreprotegemos. Sobreprotegemos Exactamente, demasiado. muchísimo. Sobre todo en ahora la generación que tenemos adolescentes. Yo hay veces que me doy cuenta que incluso parece que pidan permiso a los hijos los padres, no al revés. Muchísimo miedo a la frustración, al dolor. Claro, si ellos sufren, nosotros sufrimos con ellos. Claro. Y si estamos desasistidos de conciencia y de habilidades para atravesar eso, no queremos bajo ningún concepto. La solución que es meterle en una cajita donde él no sufre y nosotros con él. Pero al final eso hace niños inválidos, con una percepción de sí mismos muy pobres y bastante tiranos. Y además, siempre digo, me encanta decir que es mucho más importante el impacto que tenemos nosotros desde nuestro inconsciente, desde dónde vibramos, si es en miedo, en carencia o que nuestras palabras. Si mi hijo siente, intuye que yo le percibo como débil o carente de habilidades, va a tener miedo. Claro. Si yo estoy constantemente reforzando la idea de que mi hijo puede perfectamente enfrentarse y tiene capacidades para atravesar las encrucijadas que cada día le va trayendo a su medida, pues mi hijo dirá, claro que sí, yo puedo. Y poco a poco ir haciéndose más fuerte. ¿Qué conversación le tienes que dar a un hijo adolescente que lo veas en ese momento con ansiedad y perdido y que no sabe... ¿Cómo empiezas una conversación para que él se abra o ella se abra y te explique? Pues yo creo que lo mejor es decir, no te asustes, que también nos lo debiéramos decir a nosotros cuando nos encontramos con esas circunstancias, ¿no? No te asustes, porque la mayoría de las veces lo que nos pasa o lo que les pasa a todos. Forma parte de la condición humana. No eres tú el único que está triste, deprimido, se siente raro, no visto o especial en negativo. Nos pasa a todos. Vamos a ver cómo encontramos una solución. A lo mejor la tengo para ti. Mira a ver si esto que yo hice o a mí me sirve, te sirve a ti. Y si no, busquemos juntos. Pero sobre todo la vida es así, la vida duele. Claro. La vida duele. Pero no quiere decir que la vida sea horrible. La vida no es sufrimiento. La vida duele, pero no es sufrimiento. Tiene momentos de dolor. Exacto. Pero que esos momentos de dolor también te enseñan. Exacto. En el fondo. Exacto. El dolor son pruebas, como una carrera de obstáculos para que hagamos nuestras piernas fuertes. Y sería ideal que se lo contáramos así a nuestros hijos desde que son pequeños. Claro, no enfocarlo como que la vida es horrible. Exacto. El sufrimiento es cuando tú haces una tienda de campaña en ese dolor y como no tienes habilidades, te instalas ahí y empiezas a buscar culpables y dónde está el mal fuera de ti. No, tú tienes dentro de ti todos los recursos para atravesar ese dolor y ser más y mejor. Decías que el libro no es una herramienta para presionar o para criticar la faena de los padres, pero me gustaría preguntarte, siguiendo el hilo un poco de lo que decías antes, ¿no? Al final a nuestros hijos hay que dejarles de la mano, pero muchas veces el problema es que los padres no saben soltar de la mano a sus hijos. Claro. ¿No? Por Entonces sí que es miedo. culpa de sus padres. Vale, Bueno, pero lo pero que no pasa es culpa, que... es miedo. Bueno, no, la palabra culpa a lo mejor es muy fuerte, Claro. pero sí que es responsabilidad de sus padres. Es responsabilidad, por supuesto que la responsabilidad de los hijos está en los padres, sobre todo cuando los niños son pequeños. Pero lo que quiere decir es que hacemos las cosas siempre desde el mejor sitio posible, y más un padre. Un padre no quiere dañar conscientemente a su hijo. Si no es capaz de soltarle, es porque hay algo que tiene que trabajar en él. Hay un miedo que le ata, que le impide hacer eso. Entonces, el libro es Desenrédate. Realmente, traer un hijo al mundo es el acto más generoso. Aquí lo vemos en la portada, ¿no? El mar de dudas y luego los interrogantes. Es como un lío, ¿no? Claro. Entonces, traer un hijo al mundo es el acto más generoso y más valiente que vamos a hacer en la vida. Y entonces nos tenemos que tratar bien para, desde ese espacio de buen trato a nosotros, encontrar la mejor de las cercanías o encuentros con nuestros hijos.
nos pone juntos en la vida, padres y hijos, para que crezcamos juntos. Y podemos hacer de ello un enfrentamiento, un dolor, una oportunidad de creación y de crecimiento muy grande, muy grande. Claro. ¿Qué queda por hacer por los adolescentes o cómo podemos ayudarles? Vaya pregunta, Aparte ¿no? de- Porque claro... No, queda por hacer muchísimo, ya lo sé, pero claro. Si ella sabe alguna pincelada Pues mira, para ayudar. creo que la educación en estos momentos no atiende realmente lo que es un adolescente. ¿Qué podemos hacer por ellos? Dar un paso atrás, dejarles que se enfrenten a la vida pensando que pueden hacerlo y ofrecerles una educación donde puedan ser más proactivos. La educación hoy en día deja muy poco espacio cero a la creatividad, a la aportación, a la individualidad. No hacerlos callar, ¿no? Hay muchas veces que a lo mejor hay padres que dicen, bueno, que tú no sabes lo que quieres, ¿no? El dejarles expresar. Saber escuchar es una de las habilidades que tenemos que desarrollar todos y más hoy en día, cuando estamos tan prendidos de tantos ruidos, ¿no? Claro. Ruido, ruido, ruido. Entonces es como, te miro a ti, no a la imagen que tengo de ti, Claro. no a lo que debiera ser desde mi perspectiva para ser el hijo perfecto. Te escucho a ti. Esa calidad de atención y de escucha creo que es fundamental. Y aceptarles lo que quieran hacer en la vida, ¿no? Un poco. Desde luego respetar los caminos que emprendan, aunque a veces están muy lejos de lo que nosotros hemos proyectado para ellos. Claro, pero entonces es un poco egoísta el pensar lo que proyectamos para ellos, porque entonces queremos que vivan la vida como nosotros queremos. Bueno, como nos ha funcionado. Si a ti te ha dado resultado algo que has emprendido en tu vida, dices, bueno, mira, esto es bueno, está comprobado por mí. Pero es que a lo mejor a tu hijo no le vale. Claro, por eso, o sea, puedes aconsejar, pero a lo mejor A lo mejor no haces te vale. que tu hijo sea un infeliz. Yo ¿no? soy Porque profesora de arte y me encuentro todos los días Sí. con alumnos que quieren estudiar arte y sus padres no los dejan porque se asocia a que no te vas a ganar bien la carencia o que no te vas a vida, poder ¿no? ganar la Claro. vida. Y digo, bueno, hoy en día necesitamos creatividad por todos los lados, tenemos que Claro. reinventar este mundo. Claro. Nos hacen falta personas que cultiven su creatividad y Claro, luego la pues si no- focalicen en un montón de cosas. ¿no? Si no habrá un día que no habrá nadie que en el arte. Si Claro, se les al va final diciendo sí, esto. se va cortando las alas. Claro. 18 capítulos aproximadamente que hay dentro de este libro, donde se repasa por franjas de edad, supongo, ¿no? La ayuda, ¿no? Sí, yo he revisado como, y llamo además los juegos del vivir, Vale. para que nos tomemos Explícanos la esto, vida porque como está un el juego del sexo, el juego del no sé qué. Explícanos esto. Claro, porque siempre nos acercamos a la vida como, Dios mío, esto qué difícil es. Entonces he intentado que nos acerquemos desde una perspectiva ligera. Es un juego, vamos a vivirlo Claro. desde ahí. En un juego siempre hay oportunidad de crecimiento y de disfrute, si sabemos posicionarnos, ¿no? Entonces, efectivamente, el juego de las emociones, el juego del pensar. No somos conscientes de que estamos viviendo la vida dentro de un discurso muchas veces muy invalidante. ¿Podemos cambiar ese discurso? Claro. ¿Me puedo contar esto que estoy viviendo de otra forma? Porque ahí sí que está mi poder interior, no fuera. Entonces, el juego del pensar, el juego de las emociones, de la creatividad, el juego del manejo del tiempo, de la sexualidad, de la educación, tantos juegos que inciden en nuestra vida y que podemos enriquecerlos, ampliarlos. Es una invitación a ampliar la mirada sobre todos esos Claro, juegos. abrir los ojos, ¿eh? Eso es. Y luego hay un capítulo Sí. que me parece especialmente importante y es que tenemos 3 formas de relacionarnos con nuestros hijos que producen un ser humano diferente. El primero es cuando nos relacionamos con ellos desde la víctima y le decimos a nuestro hijo, con todo lo que yo he hecho por ti, Ay, qué horror. y tú no me lo devuelves, Qué horror. mira qué ingrato y tal. Y generamos niños que viven y crecen con un sentimiento de culpa. Culpa, claro. Luego a veces nos convertimos en enormes focos de presión, ¿no? Más te vale hacer esto. Porque si no haces esto, te va a ir fatal en la vida, te lo digo yo, si no tendrás estas consecuencias, castigos, tal cual. Y hace niños como amedrentados, Y con asustadizos miedo, claro, o rebeldes claro, miedo. también. O ¿no? también rebeldes, claro. Y luego el tercer modelo, que es el más extendido y lo tenemos catalogado como bueno, es cuando nos convertimos en Superman y Superwoman, nos ponemos la capa de superpoderes y nos ponemos entre la vida y ellos. Les queremos salvar de De todo. todo. Y tampoco está bien. De nada. No, nada, claro. Porque entonces tu hijo aprende a vivir cuando se enfrenta a las dificultades y la vida es muy sabia y le va poniendo en cada momento ese nuevo peldaño que tiene que subir, Claro. como cuando aprendemos a andar.
¿Por qué aprendemos a andar y nuestras piernas se hacen fuertes? Porque nos caemos, nos tropezamos, intentamos subir un escalón y otro y luego trepar. Pues la vida es así. Dejarles equivocarse. Eso es. Y ahí crece su autoestima. Cuando yo me siento capaz, crece mi autoestima. No cuando tú me dices que yo soy capaz, sino yo no lo experimento. Claro, dejarles avanzar, ¿no? ¿Cuál sería el papel, teniendo en cuenta que esas tres que nos acabas de decir no son correctos, cuál sería el correcto de un padre? Pues eso, como dar un paso atrás y decir, confío en que mi hijo tiene en cada momento las habilidades para enfrentarse a esto. Yo le digo, actuar. Sal al mundo, encuéntrate con lo que el día te va a traer. Y cuando vuelvas y me traigas tus fracasos, tus éxitos, tus dolores, lo que has entendido, lo que no, lo que has podido digerir y no, tus preguntas internas, yo voy a intentar acompañarte para que vuelvas al día siguiente de nuevo bien preparado para ese segundo encuentro con la vida. Pero de un espacio de confianza en ti y de apoyo a esa experiencia que es la vida, que es un misterio igual que tú eres un misterio. Y que yo tengo que acompañar ese misterio desde un sitio de mucha reverencia también. Claro que sí. Pues animem a tota la gent que ens està veient a apuntar-se tus consejos y a leerse el libro, claro que sí. ¿Dónde lo podemos encontrar? En las librerías, también en las plataformas digitales, libro, ¿no? Claro. Perfecto. Fantástico. Pues ha sido un placer, gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas Elena, gracias. seguramente... No, yo hoy tengo acumulación de lecturas. Yo me lo quería quedar, pero no, se lo queda tú eres adolescente y yo te explicaré me tienes que gestionar tú a cómo mí, no ¿no? pararte. Qué de deberes tenemos a veces. Gracias, de verdad, Pues por nada, estar con nosotros. un enorme placer, muchas gracias. Igualmente.